Soy la psicoterapeuta Liz. Muchas gracias por estar aquí y para ayudarnos entre todos a resolver. Y con esto, ¿qué hago? En este primer episodio vamos a hablar de un tema bien importante, que es esas ganas que surgen por iniciar un proceso psicoterapéutico y qué es lo que tenemos que considerar para iniciarlo. Antes de comenzar con el tema, quisiera presentarme brevemente y presentar a mi invitada. Bueno, yo soy psicóloga de formación. Mi principal enfoque fue la terapia cognitivo-conductual y más adelante quise complementarlo con el enfoque sistémico, específicamente con la maestría en terapia familiar y de pareja. Y pues bueno, aquí tengo a mi invitada, que es Pau Quesada. Ella es psicóloga recién egresada y actualmente está haciendo un diplomado en psicooncología, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, pues Pau, te agradezco muchísimo, como siempre, que inicies conmigo muchos proyectos. Para mí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Qué Gracias. bueno, Pau. Bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece? Sí. Bueno, pues nuestro tema del día de hoy es qué cositas tenemos que considerar al momento de querer iniciar terapia. Platícame, Pau, ¿tú cuál consideras importantísimo al momento de meternos a este mundo de la terapia? Un punto bien importante es justamente no ir cuando ya estás mal, cuando ya está todo grave, cuando incluso ya estás tocando fondo. Sí. Puedes ir incluso simplemente para poder cambiar algún hábito, como lo mencionábamos hace rato, para mejorar algún aspecto de tu vida, para poder aprender cómo relacionarte quizás con las personas que más amas. Entonces, en realidad es como tomarlo como un espacio para ti, no simplemente verlo como ya cuando estás muy mal. Cierto, fíjate que ahorita, bueno, actualmente siento que ya hemos normalizado mucho más esta parte de ir a terapia, cosa que me parece maravillosa porque antes sí estaba sumamente estigmatizado, pero creo que todavía ahí tenemos mucha chamba que hacer. Todavía lo escucho cuando me llegan pacientes al consultorio y me dicen, híjole, es que me tardé porque sentía que yo solita podía, que si pedía ayuda estaba siendo débil. Entonces es una realidad. La terapia, algo que me encantaría dejar claro es que no es obligatoria. No es que todos en la vida tengan que estar en terapia. Sí creo que todos los que están en terapia comprometidos pueden obtener muy buenos beneficios, sí, claro. Pero definitivamente no es que a fuercitas tú tengas que ir, sino ¿por qué quiero ir? Primero tengo que detectar qué necesidad quiero trabajar, ¿no? Sí. Y como tú lo dices, puede ser muy variada. A veces simplemente es quiero desaprender esta conducta que siento que me es disfuncional. Quiero generarme un hábito, ¿no? Quiero empezar a conocerme, que es una de las partes más importantes de la terapia. Entonces, sí, específicamente creo que es un punto bien importante. Ahora, Pau, creo que a mi parecer el aspecto más esencial es ¿a dónde voy? ¿A dónde y con quién voy? ¿Con quién? ¿Cierto? Sí. ¿Qué piensas tú de eso, Pau? Sí, yo creo que es algo bien importante porque a veces simplemente creemos que quizás todos los psicoterapeutas trabajan lo mismo o con todos puedes como que hablar quizás de un tema en específico, pero la realidad es que es importante que busques a alguien con quien te sientas cómodo, con quien puedas abrirte, claro. Pero sobre todo pues alguien que tenga algún enfoque, quizás esto es algo desconocido para muchas personas, claro. Pues sí es importante como irlo compartiendo. Pero creo que buscar un enfoque que vaya de acuerdo a tu necesidad, como tú dices, ¿no? Como de acuerdo a lo que tú quieres trabajar. Y se vale preguntar sin compromiso a qué se dedica el psicoterapeuta con el que quieres pues empezar a ir. Sí, fíjate que totalmente me pasa mucho que cuando me preguntan que quieren iniciar terapia, los veo como hasta temerosos por preguntar, ¿no? Hay personas que incluso cuando llegan me dicen, ¿y cuánto cobras? Y se me hace rarísimo porque les digo, ay, no te había dicho, no me habías preguntado. No, es que me dio pena. Sí. Entonces digo, híjole, no, eso es un derecho que tenemos. Al final son clientes, ¿no? Nosotros les ofrecemos un servicio y tienen todo el derecho de preguntar.
nuestra formación, cuánto cobramos, dónde estamos ubicados, cuánto dura la sesión. Y algo que es bien importante, tú hablabas de estos enfoques terapéuticos. Nosotros que estamos formados pues en esta línea lo entendemos, pero bueno, para la demás gente hablar de este enfoque terapéutico es cuál es como la especialización de mi terapeuta, ¿no? Está el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el gestal, el sistémico, el humanismo. Digo, hay muchos enfoques. A mí me parece que todos tienen un sinfín de ventajas. Ahora que yo he podido integrar dos, yo veo cómo se complementan y la fuerza que me dan en consulta. No creo que uno sea mejor que otro. Creo que tiene cierto... algunos enfoques tienen mayor fuerza para ciertas conductas, eso sí puedo creerlo. Pero más que yo te diría que como paciente que me tocó, claro que me toca ser paciente, una de las cosas más importantes, más que el enfoque, yo te puedo decir es esa alianza terapéutica, ¿no? Como tú lo llamabas, ese vínculo que se da entre paciente y terapeuta. Sí. Esta alianza terapéutica es qué tan cómodo me siento, qué tan escuchado, qué tan atendido, qué tanto clic hice con ese terapeuta. A veces no hacemos clic. Sí. Y no quiere decir que esa persona no esté preparada, ¿no? Simplemente nada más. Si no encajamos. No hubo conexión. Entonces, a mi parecer, si desde la primera sesión no te sientes cómodo, si no te sientes parte, si no crees que ahí es, bueno, pues siempre yo les digo, dense otra oportunidad. Sí. ¿No? Eso es importante. Las segundas oportunidades a la terapia. Sí, ¿no como crees? No generalizar que si tuviste una mala experiencia con alguien, así te va a pasar con otras personas, porque quizás es como tú dices, quizás no hiciste como que clic, o quizás no era como lo que tú buscabas, pero no quiere decir que no exista otra persona con la que sí pueda existir esto. Totalmente. Y mira, en esto del profesional con el que vamos a ir, yo tal cual pondría 3 cositas. Una, que tenga una especialización, llámale maestría, llámale varios diplomados, llámale algo que le dé estructura, ¿no? Que le dé validez científica. 2, que sea un terapeuta en supervisión, que tenga casos supervisados. Sí. Y 3, que tenga un proceso terapéutico. Sí, eso es bien importante. Claro, pues es que como yo voy a predicar el valor de la terapia cuando yo no la conozco, ¿no? Entonces, a mi parecer, estos son como los 3 elementos bien importantes. Ahora, tú me hablabas de esto de las segundas oportunidades, que creo que hay un tema importante, que es, vamos a hablar de la incomodidad que genera la terapia, ¿no? ¿Qué crees tú de esta incomodidad de la terapia, Pau? ¿Es válida, no es válida, no pasa? ¿Qué crees? Pienso que pasa muy común y que es totalmente válido, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito después sobre la incomodidad, pues que va desde ti o que tiene que ver con el profesional con el que estás. Pero yo creo que es totalmente válido cuando esa incomodidad te hace o genera que tú puedas cambiar ciertos hábitos, que tú puedas cambiar incluso tus pensamientos, como esa incomodidad que te lleva a dar otro paso, pero que es necesario muchas veces para poder conocerte, para poder cambiar muchas cosas. Sí, totalmente. Fíjate, yo soy de la idea que un proceso terapéutico sí llega a ser incómodo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces le damos la vuelta o le dimos la vuelta al dolor, ¿no? Entonces, cuando ya me toca hacerle frente a esas cosas que yo guardé abajito de la alfombra mucho tiempo, híjole, conflictúa. Sí. ¿No? Nada más aquí me encantaría, Pau, que hiciéramos una diferenciación entre la incomodidad válida de la terapia a ciertas actitudes violentas que a veces ocurren en un espacio terapéutico, ¿no? Que son, lamentablemente, son más comunes de lo que creemos y aquí es importantísimo diferenciarlo para que no las normalicemos. Sí, claro. ¿No? ¿Tú conoces, Pau, alguien te ha platicado de alguna actitud violenta? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Sí, he escuchado personas que, por ejemplo, han mencionado que la persona con la que fueron, el psicoterapeuta con el que fueron, les obligaba a hacer cosas que muchas veces sí es importante que quizás las realices, pero es un proceso personal, entonces no debería ser algo como que te sientas obligado, presionado o incluso manipulado por tu psicoterapeuta, sino que realmente nazca de ti. Entonces sí escuché como esa violencia de tienes que hacer esto y que incluso pues te humillen, como de si no lo haces entonces
no eres tan fuerte o valiente como creías. Entonces, pues tú dices, híjole, vengo con alguien con quien se supone me debería sentir seguro, segura, en confianza, y pues me hace sentir todo lo contrario. Sí, totalmente. Fíjate que en esto de las actitudes violentas, yo siento que una de las mejores fortalezas que quizá tengo como terapeuta es esa paciencia y esa compasión por los procesos individuales, ¿no? Por entender que no es concurso, que hay personas que avanzarán un poquito más rápido, hay personas que ocupan un poco más de tiempo y está bien. De manera específica en actitudes violentas me han tocado muchos pacientes que llegan con esta parte, pero fíjate, tengo muy presentes 2 casos en especial. En una ocasión tuve una paciente que llegó, ya había intentado ir a terapia, ya tenía 4 años que había tenido como su primer acercamiento. Va con una terapeuta y esta terapeuta lo que hace es cuando le cuenta a ella su tema doloroso, esta terapeuta se ríe, ¿no? Entonces para ella fue como, ¿cómo puede ser que algo tan doloroso te genere risa, te genere diversión? Entonces ella se aleja de la terapia durante 4 años a pesar de que era pues algo que ella buscaba muchísimo. Y bueno, pues ya ella pudo conocer alguna otra cara de lo que era la terapia, y otra personita que llegó conmigo porque su terapeuta le decía, es que yo no sé qué haces aquí. O sea, si no lo vas a dejar, pues no me regales tu dinero, ¿no? O sea, ella se sintió como súper acorralada. Sí. Se sintió incluso muy frustrada por creer que no tenía la fortaleza necesaria para trabajar en un proceso psicoterapéutico. Y eso no es la incomodidad a la que nos referimos. Sí, no. Eso ya es estas actitudes violentas. Es cierto, Pau, que a veces se confronta en la terapia, sí, ¿no? Pero es totalmente diferente. Pero es un mundo de diferencia, ¿no? O sea, en la confrontación a veces sí nos hacen preguntas incómodas, pero no nos obligan. Nunca hay obligación en la terapia, ¿cierto? Sí, yo creo que la diferencia podría ser como que justo esa pregunta incómoda te hace reflexionar, te hace cuestionar, pero en esa pregunta no hay ninguna palabra como que te humille, que te haga sentir como incluso vulnerable o menos incluso, porque pues puede existir el ejercicio de poder en terapia, claro, pero se siente más como un acompañamiento, como alguien que quiere hacerte simplemente, pues sí, acompañarte como en entender algo. Claro, claro. Y mira, fíjate cómo vámonos hasta el nombre, ¿no? El nombre que es proceso psicoterapéutico o proceso terapéutico. La palabra proceso, que quiero resaltarla porque como tal lo dice, pues el proceso es un tiempo, sí, ¿no? Y eso es importantísimo porque creemos que la terapia es mágica, ¿no? Creemos que vamos a llegar y que ya el terapeuta va a tener ahí como el listado de soluciones listas, y no es así. No. La terapia es un proceso y que además, Pau, no es lineal. No, o sea, la terapia me parece que es una subida y bajada de emociones, y a veces avanzamos un poco y a veces nos vamos un poquito para atrás, y es normal. Sí. Y creo que hasta la terapia nos ayuda justo a fortalecer esta paciencia y esta tolerancia a la frustración de decir, ok, esto me está costando, ¿no? Sí. Acá me hace falta, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de esto, Pau? ¿Qué piensas de ser paciente con los procesos, de esta montañita rusa que genera a veces la terapia? Yo como desde paciente lo he vivido, obviamente, y también he escuchado a otras personas, pero por ejemplo, desde mi experiencia, sí es totalmente una montaña rusa, porque a veces puedes llegar súper alegre a terapia, contar tus logros, avances, claro, y en otra ocasión van a hacer cosas que incluso te va a costar hablar. Entonces, en muchas ocasiones incluso puedes sentir que repites lo mismo, que vas a comentarle lo mismo a tu terapeuta, pero justamente a veces se va a sentir así. A veces vas a sentir que avanzas un chorro y a veces vas a sentir que estás retrocediendo, pero la verdad es que no estás retrocediendo porque ya tienes información, ya tienes conocimiento, y simplemente está costando un poquito de trabajo, y pues sí, como una montaña rusa subes y bajas, pero al final estás ahí, estás avanzando, claro, estás caminando. Fíjate que yo utilizo mucho como una analogía con mis pacientes, ¿no? Les digo, bueno, para que vean la diferencia de estar y no estar en terapia.
Porque me ha tocado que me dicen, bueno, Liz, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Pues si de todas maneras voy a tener estas bajadas y esas subidas, pues mejor sin terapia. Yo les digo, es que imagínate, cuando no estás en terapia, a veces las subidas son así, pero las bajadas son unos picos impresionantes y salir de ahí resulta complicadísimo. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos en terapia? Bueno, que sí hay estas subiditas, pero creo que no son ni tan altas ni tan bajas. Y cuando estamos justo en esa caidita, ya tenemos herramientas y estrategias que obviamente ese es el objetivo de la terapia. Aprender esas estrategias, que hay un montón, hay un chorro de técnicas, híjole, conductuales, cognitivas, emocionales, de todo tipo. Sí, para que en esa bajadita digamos, ok, a mí me sirve, me invento, ¿no? Me sirve la meditación, me sirve la respiración profunda, a mí me sirve mi debate mis pensamientos catastróficos. ¿Qué me sirve? Y justo creo que eso es entender por qué funciona tanto la terapia, ¿no? Pero sí, si esperamos que sea todo así, no. Renunciemos. Sí. Y por ejemplo, ahorita que decías eso, como justamente la diferencia, puede ser que en donde están los picos, cuando hay bajadas, te hundes. Sí. Y como tú dices, es bien difícil salir. No imposible, pero sí es más difícil. Sí. Y cuando es un poco más como curveado, esas bajadas son como para agarrar impulso. Total. Porque ya no vas en cero, ya traes muchas cosas que te pueden funcionar. Sí, total. Y fíjate que algo con lo que tenemos que hacerle mucho frente al momento de decir, bueno, pues le inicio o no le inicio, es qué tan comprometida o comprometido voy a estar con este proceso. ¿Por qué? Porque requiere muchísima participación, sí. Pau. Creemos que pues ya fui a mi terapia, padrísimo, ya la armé, ¿no? Y se me olvida que yo siempre les pongo un porcentaje a mis pacientes. Estar en terapia es 30% lo que trabajamos en sesión y 70% lo que haces afuera con lo que trabajaste en sesión, ¿no? ¿Qué piensas, Pau? Sí, totalmente, porque a veces creemos que la responsabilidad justamente de que tú estés bien cae en el terapeuta, pero la realidad es que es un trabajo tuyo, es un compromiso tuyo, porque justamente son 50 minutos, 1 hora. Y obviamente en ese momento se va a aprovechar como para enseñar, para compartir herramientas, técnicas, pero al final del día depende de ti si las aplicas fuera de. Si, por ejemplo, también tú por aparte investigas sobre lo que escuchaste en terapia, si algo te hizo ruido y lo vas a cuestionar en esa semana, en esos 15 días en los que pues vuelves a regresar. Entonces también depende mucho de ti, de qué tanto compromiso tengas en querer hacer las cosas para que pues las cosas que estaban así funcionen de manera diferente. Totalmente, Pau. Mira, no, mi objetivo no es comparar procesos, pero por supuesto que puedo percibir la diferencia cuando un paciente muestra todo el compromiso en sesión. Digo, cada quien con sus estrategias, pero me ha tocado pacientitos que llevan su libreta y me anotan frases, y en la tarea que mi terapia es normalmente muy activa, ¿no? Entonces, no sé, el podcast que les dejé, el libro que están leyendo, llegan con ciertos apuntitos y ¿sabes qué? Liz, me hizo muchísimo ruido esto y me hizo acordarme de tal cosa. Entonces traen un proceso de autoconocimiento maravilloso, ¿no? Que cuando, híjole, salí de terapia, claro que me ha tocado, claro que incluso como paciente me ha tocado decir, chin, no hice lo que me tocaba, ¿no? Pero llegan y ¿qué crees que no tuve oportunidad de escuchar este audio? ¿Qué crees que no tuve oportunidad de trabajar en mi diario emocional? Bueno, pues creo que es una parte importante de decir qué tanto me estoy involucrando en mi crecimiento emocional, ¿no crees? Sí, qué tanto compromiso y responsabilidad voy a tener sobre este proceso. Totalmente. Y bueno, Pau, pues yo creo que también vale la pena que platiquemos un poquito de nuestras experiencias como pacientes, ¿no? ¿Qué crees, Pau, que han sido, o cuáles más bien crees que han sido los mejores beneficios que tú has obtenido al estar acompañada en un proceso terapéutico? Ay, son muchas. Sí, yo sé. Pero yo creo que uno de los principales es desnormalizar
por ejemplo, lo que es la violencia. Sí. Como aprender mucho sobre cosas que quizás están normalizadas en nuestra sociedad. Sí. Y que cuando llegamos, en este caso cuando llegué yo, me di cuenta de cosas que dije, híjole, esto no está tan bien, tan padre. Entonces yo creo que sería una de esas, pero también el conocerme a mí. Tener la oportunidad de darme un tiempo y darme la prioridad de decir, importo yo, importo cómo me siento, entonces tengo que ponerme a chambear en mí misma. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo como paciente, híjole, pues han sido muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las cosas más maravillosas que yo he aprendido ha sido diferenciar entre la responsabilidad y la culpa, que por supuesto es un tema que le voy a dedicar un episodio específico, pero darme cuenta que cuando yo me quité esa carga de sí, fue mi culpa, sí, yo permití, sí, yo me dejé, sí, yo empecé a encontrar que más bien tenía responsabilidad, ¿no? Que yo tenía la responsabilidad de generar cambios, de poner límites, y eso creo que disminuyó mucho esa carga de sensaciones muy desagradables. Algo que me ha encantado, por ejemplo, de mi terapeuta, que además me parece maravillosa. Hay muchas como ideas de, híjole, es que el terapeuta ya no te puede volver a acompañar jamás después de sesión y no puedes escribirle y no puedes incomodarlo para nada ni molestarlo. Entiendo que hay enfoques que tienen ahí como muy delimitados esas situaciones, pero mi terapeuta como tal es como mucho acompañamiento, ¿no? En temas ahí muy específicos me encanta porque luego hasta me brinda material para yo trabajar en terapia y es algo que yo sí busco ofrecerle mucho a mis pacientes, ¿no? Ese acompañamiento un poquito afuera de aquí estamos, no pasa nada. Claro, pues sí enseñarlos estos procesos de regulación y decir, ok, yo saco mis estrategias y yo ya tengo estas herramientas. Pero creo que mis mayores beneficios de la terapia ha sido sentirme muy validada y muy acompañada. Sí, yo creo que yo también. ¿Verdad? Sí, como ponerte como prioridad y empezar a trabajar. Porque también lo de los límites, yo creo que ahorita que lo mencionaste, como que a mí también me hizo mucho sentido como aprender a poner límites porque pues al final muchas cosas, como lo mencionaba, están normalizadas y a veces como que le damos mucha importancia a lo externo y nos dejamos hasta el último a nosotras. Entonces, total. Eso es bien importante. Y fíjate, Pau, que a mí me gustaría también hablar de, pues, brevemente de algunas otras alternativas que hay aparte de la terapia. ¿Por qué me encantaría tocar este punto, Pau? Porque lamentablemente sí creo que a veces la terapia es un privilegio. No contamos con la estructura social, médica, para ofrecer un servicio de salud mental, no quiero generalizar, pero adecuado, funcional, ético. Mira lo poco que hay, que si tú vas a un centro de salud, que si vas a una institución de gobierno, lo sé porque lo viví como profesional. Es un tema que te rebasan cañón. O sea, te quieren asignar 15 pacientes por día y sabemos que eso no es sostenible. No es sostenible, no es posible, ¿no? Sí. Los tiempos son como, dale media hora, ¿no? O solamente 6 sesiones, ¿no? Como sabemos que a veces en 6 sesiones. Sí, no alcanza. No se alcanza, a veces no, depende, ¿no? Del motivo de consulta, pero sabemos que en estos momentos es un privilegio, ¿no? Por eso este es uno de los principales objetivos de este podcast, ¿no? Regalar información para que podamos empezar ahí a trabajar un poquito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, Pau, si hablamos de otras alternativas que nos pueden ayudar en este crecimiento emocional que, importantísimo, no reemplazan a la terapia? Sí, no. Pero sí son unas excelentes herramientas. Claro. ¿Cuáles tú considerarías, Pau, que podríamos tener presente en este tema? Bueno, no voy a sugerir algo que, por ejemplo, no me ha funcionado a mí. Ya, por ejemplo, desde mi experiencia, a mí me gusta mucho leer. Padrísimo. Leer contenido sobre información que a lo mejor a mí no me queda tan clara. O justamente como libros que te ayuden mucho a tener otra perspectiva o ver otra realidad en la que pues tú no considerabas, pero que al final del día aportan a tu salud mental.
Digo, no es leer cualquier cosa, es saber Claro. también qué tipo de libros es importante, sí, pues leer. Claro. Pero también algo que me gusta mucho son los podcasts. Creo que total. aprendes mucho y Ujú. tú te puedes ir como acoplando de acuerdo a cómo te gusta aprender o se te hace más sencillo. Yo, por ejemplo, a Sí. mí se me hace más sencillo leer, pero yo creo que hay muchas personas que también les funciona el escuchar. Total. Ujú. Total, ¿no? Sí. Nos damos hasta estilos de aprendizaje, Pau. Sí. O sea, habrá gente que es muy visual y que quiere leer, hay gente que es auditiva y el podcast a mí me parece una herramienta maravillosa, es de las que más utilizo para mis pacientes ya en tareas para casa. Si son, también puede ser muy visuales, bueno, pues hay muchos videitos. Sí. Yo creo que eso es de las mejores herramientas. Otra, creo que puede ser tener un diario emocional, ¿no? Sí, eso también funciona mucho. Bastante, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Pues porque una nos ayuda con todo este tema de descarga. También nos ayuda a irle bajando el ritmo a estos pensamientos muy ansiosos, ¿no? Vamos bajándolos, vámonos poniéndolos en papel. Otra cosita que, bueno, pues decimos es una alternativa que ayuda un poquito, ¿no? Yo creo que el tema del ejercicio también ayuda Claro. bastante, ¿no? En este tema de, pues nos ayuda a disminuir el cortisol, que ya hablaremos de eso también, que es la hormona del estrés. Nos ayuda a generar esto de la dopamina, un poquito de serotonina, todo este asunto. Entonces, a mí me parece que esas son algunas alternativas que pudiéramos sugerir. Pau, no sé si alguna se nos esté yendo o... Yo creo que, bueno, podrían aportar también, por ejemplo, aparte del ejercicio, en general como que los deportes, Sí, total. las actividades artísticas, como que todo Ándale. eso que nos ayuda a poder expresar lo que sentimos, que muchas veces pues es medio complicado, Claro. pero que al final pues nos permite la catarsis, ¿no? Como poder expresarnos emocionalmente y poder compartir con otras personas, que eso también aporta mucho a la salud mental. Sí, claro. Y bueno, Pau, pues para terminar, tú nos hiciste favor de por ahí lanzar una pequeña encuesta, ¿no? De justo estas dudas, estos incluso mitos que había acerca de la terapia y me lo compartiste, me hiciste favor de compartírmelo y hay una pregunta que me encantaría que le pudiéramos dar pues ahí un poquito de luz, ¿no? Ok. Decía, ¿en las terapias dan consejos? ¿Tú qué crees, Pau? Híjole, es uno de los mitos como más Sí. presentes, pero en realidad no se dan consejos. Claro. O sea, el psicoterapeuta en realidad solamente es alguien que te guía, Ujú. alguien que te orienta. Y como lo mencionábamos hace rato, no es alguien que te dice qué tengas que hacer, sino simplemente te va acompañando, incluso te puede sugerir algunas cosas. Claro. Pero al final del día tú eres el único y la única responsable de tomar decisión de qué es lo que vas a hacer con tu vida, con lo que está pasando en ese momento. Claro. Entonces, los consejos creo que van más como, ay, haz esto, o así como más directo. directivos. Ajá, Claro. sí. Y acá es totalmente diferente. Sí, Ujú, total, sí. total, coincido contigo. Como yo decía hace ratito, bueno, a veces sí confrontamos, a veces sí recomendamos, pero no es lo mismo decir, ay, fíjate que es que no es una plática de café, Ujú. no es lo mismo que platicas con tu mejor amiga lo que platicas en terapia, es un Sí. enfoque completamente diferente, ¿no? Incluso hay técnicas para ir guiándonos en estas preguntas. Me encantó esto que dijiste de somos una guía. Sí, yo siempre Sí. les digo, imagínense que el terapeuta lo que te da es una lámpara, ¿no? Es una lámpara para ese cuarto oscuro donde ya no puedo ver ni por dónde caminar ni por dónde seguirle y entonces te acompaña de la mano con esa lámpara y te va alumbrando y va diciendo, ah, fíjate, esto no lo habías visto, esas telarañas, yo siento que vale la pena que las quitemos. Sí. Yo creo que no hemos barrido este cuartito, entonces creo que justo es eso, no damos consejos, Sí. sino vamos acompañando en Sí. este proceso de guía, ¿no? Ujú, totalmente. Y última porque dije una, pero anoté dos. Otra, sí, aprovechando, nos preguntaba también cada que tengo que visitar al psicólogo. ¿Qué piensas tú, Pau? Bueno, esto ya depende de cada persona, en realidad. Total. Depende de su proceso, de cómo se va como acoplando quizás el tema que se está trabajando. Y creo que esto también se llega a un acuerdo con el psicoterapeuta. Sí. Es decir, si es necesario cada semana vernos, cada 15 días, o incluso como ese meme, ¿no? De ya me dijo que una vez al mes, entonces eso quiere decir que ya estoy mejorando.
pero en realidad creo que depende de cada paciente. Total. Pero si la pregunta va dirigida como de, bueno, nunca he ido o como esta duda, pues era lo que mencionamos al principio, que no tienes que ir cuando estás ya muy mal, claro, sino que realmente lo tomes como un espacio para ti. Ya. Fíjate que yo en ese tema, esto es muy personal, yo intento siempre darles como mucha apertura a mis pacientes. A veces por temas económicos, de distancias, de tiempos, no es posible sostener un proceso de cada semana. Claro. Semana. Y lo que no quiero es que digan, híjole, esto me resulta insostenible, mejor no. Y que lo dejen. Total, ¿no? Entonces yo siempre les doy como mucha libertad, claro, nos toca sugerir como profesionales. Yo te recomiendo que a lo mejor, es una recomendación que siempre les doy, no te me vayas a espacios tan prolongados ahora que vamos empezando. Por supuesto, la frecuencia va cambiando, ¿no? Eso está padre porque sí se van sintiendo como, ay, ya me cambié a cada mes, ¿no? Cada 3 semanas. Sí. Y eso está padre. Sin embargo, no hay una frecuencia definida. Depende de cada persona, incluso también depende mucho del paciente, ¿no? En esta parte de, a lo mejor yo les digo, ¿sabes qué? Yo te veo bastante bien, ¿cómo ves si nos vamos a cada mes? Hay pacientes que dicen, Liz, yo prefiero seguir cada 15 días y bueno, súper respetable, ¿no? Sí, dependerá mucho de eso. Totalmente. Bueno, Pau, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo tu información súper valiosa, como siempre que estés acompañándome en los inicios de mis proyectos. Para mí es un honor tenerte aquí. Te agradezco mucho que nos regales un poquito de todo lo que has aprendido, porque también hablar como paciente a veces no es tan sencillo, sí, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por este espacio también para poder llegar a personas que quizás no tienen el acceso, no tienen pues obviamente el privilegio de poder acceder a una terapia y que esta información vaya llegando justamente a esas personas, que se pueda compartir y que pues tengamos también un poquito más de conciencia sobre la salud mental. Totalmente. Gracias. Bueno, pues gracias. Gracias por el tiempo.